Que no Lo estoy grabando todo. Pues sí. Así que mira a ver lo que dice. Así que mira a ver lo que dice. Que estoy grabando todo. ¿Cómo se llama? De Guillermo García. García, los asesores de Guillermo García. Guillermo Era García una fue uno muy corte, estúpido. una corte de chicharrones. Pero que ellos eran tan burdos. Y entonces el tipo, oye, el tipo él decía cualquier cosa, los tipos anotaban. Como si Y fuera una gente. estupidez total lo que había. Y yo miraba aquí y decía, Eugenio Genio. Mira Pipi Ruma antes de que suene. eso está muy bien. Una vez en España me pasó, había hecho una gira, también estaba muy cansado. Y digo, ladies and gentlemen, I am so happy to be here tonight. I am very tired, but at least I don't have to speak in English. That's good. Los gallegos me miraban como un perrito, como tú le enseñas una salchicha. Yo soy un improvisador, vivo de eso. Nunca escribo nada, me gusta improvisar las cosas, pero en este caso, como Maldito se ha vuelto un hombre tan serio y un intelectual y chic, he decidido escribir algo muy especial para él, porque su familia es muy especial para mí. Así que aquí vamos para allá. Voy a ponérmelo. Lo ponen aquí. Dice, los robots del innombrable, como hubiera dicho Celia Cruz. Exacto. Celia Cruz no le gustaba mencionar el nombre de quien usaba, de quien te dije. Tu mujer tampoco, ¿no? No le gusta el título. Nunca le gustó. Bueno, voy a los robots de quien tú sabes. Dice, cuando nuestra querida Iraida Iturralde me pidió que hiciera la presentación de un libro de un amigo mío llamado Armando Rodríguez, yo le contesté que no recordaba tener entre mis muchas amistades a nadie con ese nombre. Más tarde me di cuenta de que se trataba ciertamente de un viejo amigo, el flaco de la sonrisa eterna, al que todos conocíamos como Mandy Rivero. Un tipo que para ser músico solamente le faltaba el pequeño detalle de tocar algún instrumento. Pues desde niño todo lo que veía a su alrededor eran cantantes, pianistas, compositores, cronistas de farándula, directores de orquesta y demás especímenes de la rica fauna sonora de nuestro empobrecido país. Hijo de la legendaria directora coral Cuca Rivero, depositaria de la poderosa tradición musical que trajo a Cuba la gallega María Muñoz de Quevedo, fundador de la Coral de La Habana. Yo no sabía que Cuca había cantado en la Coral de La Habana. Y era amiguísima de María Muñoz. Yo eso parte no la sabía. Conocí a Mandy Rivero, hoy conocido como el doctor Armando Rodríguez, en el bello apartamento de su madre en el edificio Foxa. Cuca era una monada de mujer por dentro y por fuera, dotada de un entusiasmo contagioso y una musicalidad que le salía por los poros. Cubanísima como ninguna, tenía aquel natural sentido del humor y una alegre sonrisa que dejó como herencia a su único hijo varón. Yo estaba casado con Eneida, la arquitecta madre de mi hijo Franco, y ella, a su vez, era amiga de una amiga de Mandy, cuya hermana Silvia se casó con el compositor José María Vitier, hermano del guitarrista Sergio Vitier, hijos de los escritores Cintio Vitier y Josefina García Marrús. Pero Mandy, quien estuvo rodeado de artistas desde su mismísimo nacimiento, por obra y desgracia del destino, fue a dar con sus huesos, que eran muy visibles en aquellos días, a una unidad militar de Corea. O sea que en aquellos días Mandy era tan flaco que parecía que usaba el esqueleto por fuera. Pareciendo bichuelo. Sí. Con el tiempo vinieron los viajes fuera, bueno, más bien dentro, porque los que estábamos fuera éramos nosotros. Me atrevo a deducir que sería alguno de aquellos viajes a Europa que Mandy descubre el mundo mágico de las computadoras y con su talento, gracia, conocimiento, diligencia, entusiasmo y buena voluntad, ingenuamente logra echar a andar una empresa eficiente dentro de un sistema político y antieconómico donde la ineficiencia es parte indispensable del decorado. Ahora de un tiempo a esta parte se han puesto de moda los deportistas, científicos, escritores y sobre todo artistas cubanos apolíticos,
Un día estos nos van a mandar políticos a políticos también. Pero no hay que olvidar que uno de los poquísimos pensamientos de algún valor de Che Guevara fue cuando dijo que el ser apolítico no existe. Declararse apolítico es una posición política. Y alguien muy sagaz y observador escribió cierta vez que el acto de nacer es ya de por sí una declaración política. Pero volviendo al caso y haciendo una historia larga, corta, no todo el mundo se desilusiona a la misma velocidad ni al mismo tiempo. Pero más temprano que tarde, por fin le llegó el día del gran desencanto a nuestro presentador de esta noche, quien me hace recordar un poco al gran actor y cantante francés Yves Montand, un apasionado proñángara en sus años mozos, que pagó su error de juventud denunciando a diestra y siniestra las atrocidades cometidas por los comunistas alrededor del planeta, muriendo querido y respetado por miles y miles de víctimas involuntarias de sus tiempos como abanderado del marxismo internacional. Ah, sí, el león como bandera del carajo. Y cuando se miró, él fue hasta con Armando Valladares, a Suiza con un grupo de prisioneros que habían sido torturados. Y es que hay que tomar partido, pues como dijo sabiamente Elie Wiesel, la neutralidad ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. Y yo me atrevo a agregar que la neutralidad es el más ruin y mezquino de todos nuestros derechos. Tanto así que en algunos casos judicialmente puede ser considerada como complicidad y hasta como obstrucción de justicia. Lo que hoy nos trae aquí, el interesantísimo libro Los robots de Fidel Castro, cuenta básicamente la historia de una desilusión, como una forma de denuncia o más bien de advertencia a los que aún le pueda quedar alguna fe en lograr progreso, felicidad y desarrollo en un sistema cruel y ridículo, que por donde pasa no crece más la hierba. Precisamente es el capítulo titulado Las ilusiones perdidas, el más desgarrador e indignante de todo este libro. Dicho capítulo, seguido de encuentros y tributos, constituye una amarga e irrefutable prueba del intrínseco carácter destructor de familias, valores e ilusiones inherentes al llamado socialismo real. Y aunque desafortunadamente aquello de que nadie calienta por cabeza ajena se acentúa hoy cada día más que nunca, habrá siempre que agradecer y felicitar al autor por tan válido y noble intento. Por otra parte, y muy especialmente en el caso de Mandy, lo cortés no quita lo valiente. Así que el libro tampoco está exento de una buena dosis de risa y buen humor. Se van a reír unas cuantas veces en este libro. De modo que solamente me queda recomendarles que no se pierdan Los robots de Fidel Castro, esta obra fascinante del profesor Armando Rodríguez, para nosotros el inefable Mandy Rivera. Realmente esos elogios viniendo de alguien que hay que reírse cada vez que uno lo lee, porque si oye, cualquier cosa que te yo me muero a la nada más que sabiendo que estoy yo empiezo, yo me estoy riendo. Ya no me llega la mente hasta la médula. Mejor que te haga llorar, ¿no? Bueno, yo voy a leer un poquito también, porque si no, no me oriento aquí, me empiezo y vienen los senior moments y todas esas cosas. Miren, dice, las historias que se narran en este libro son de la época de los 80 y principios de los 90, en el que el régimen de Cuba evolucionó del estalinismo mimético al periodo especial y la opción cero. ¿Qué vigencia puede tener este libro después de 30 años? Después voy a decir qué vigencia. Entonces, de entonces para acá han habido unos cambios. Sí, porque eso es decir que no ha cambiado nada, no es verdad, sí han habido cambios. Dice, se despenalizó la tenencia de moneda libremente convertible. En mi época era delito tener $1, era delito, ya no. Se abandonaron los macabros proyectos como aquello de los túneles. Al fin en los túneles era una especie de campo de concentración que iban a meter a todo el mundo y esa cosa macabra. Y por eso bueno, se abandonó. Se abrió un espacio para la compra y venta de inmuebles. Se permitió la compra y venta de vehículos, pero está prohibido. Se eliminó el permiso de salida. Se empieza a tolerar la homosexualidad. Se amplió el espacio
para el llamado cuentapropismo, dando lugar a la aparición de paladares y otras pequeñas empresas de tipo privado. Se han establecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, o sea, ha habido cambios. Aparte de esto, se han operado cambios tecnológicos como la internet y los celulares, que han tenido que ser enfrentados con nuevas políticas para el control de la información. O sea, eso no existía en mi época, y eso viene a existir. Después aparecieron entonces series de regulaciones. Y algo que nunca, por supuesto, no está aquí, no cambia nunca, es la represión, que lo más que ha hecho es cambiar de forma. O sea, antes era la brigada, ¿cómo se llama? El contingente Blas Roca Calderío con las cabillas. Tropa de choque. Y después las brigadas de respuesta rápida, tienen otros nombres, pero las balas de blanco le siguen dando golpes. O sea, que son otra gente, pero es la misma cosa. La esencia, lo que no es. Ahora bien, ¿qué cosa sí no ha cambiado? Y le mantiene la vigencia al libro. Y es el miedo al capitalismo. A eso le temen más y le han temido más que a ninguna administración americana. Eso de que alguien cuente con más medios que aquellos indispensables para la supervivencia, Fidel Castro siempre lo ha visto como una amenaza. La miseria de los cubanos va más allá de la ineficiencia socialista, que ya es totalmente suficiente, pero él va más allá. Él tiene el agravante de la intencionalidad. La paranoia de Fidel Castro ve el hecho de que alguien tenga medios como una amenaza. El problema es que él ganó su guerra con el dinero de la clase media, no con el dinero de los obreros ni de la clase pobre. Fue la clase media el que financió la revolución de él. Él dirá, a mí no me hacen lo mismo. Y por lo tanto, no hay clase media, aquí todo el mundo tiene que estar en la miseria. Entonces, la historia que yo narro es cómo él logra aplastar cualquier iniciativa privada, cualquier cosa que huela capitalismo, él tiene inmediatamente que eliminarlo, porque es una amenaza. Entonces, sigamos. Dice, el libro cuenta de aquellas asambleas de cuando el cuarto congreso del partido, en la que se invitó al pueblo a criticar, pero advirtiendo que la contrarrevolución sí no se iba a permitir. ¿Qué cosa era una crítica y qué cosa era la contrarrevolución? No tengo idea. Vaya, ese era el problema, que entonces todo el mundo se cuidaba mucho de criticar, pero no voy a hacer que fuera a caer en contrarrevolución. Entonces yo me veo enfrentado a participar en una de estas asambleas. Y entonces aquí voy a leer un pedacito del libro. Dice, mantenerme... ¿Qué año es? Esto fue, ¿cuándo fue el del cuarto congreso? Eso fue cerca del 90, ya. 89, 88, 89. 89, por ahí. Mantenerme en silencio denunciaría mi falta de fe en aquel proceso asambleario. Debía encontrar algo para decir que se acercara a la frontera, pero que no fuera a pasarse. Por estimarlo inocuo, escogí el tema de abogar por el retorno de los proscritos mercados libres campesinos. Metí la pata, pero completo. Dice que durante un tiempo operaron y habían sido un alivio alimentario y un estímulo para la economía. Pero la frontera estaba más cerca de lo estimado. Me había pasado también. Aquellos campesinos, fíjate por qué. Aquellos campesinos que entonces tuvieron algo bien valioso que ofrecer, comida, empezaron a ganar influencia. Cualquiera de ellos era más importante en su comunidad que el Poder Popular, que el Comité de Defensa, que los mismos dirigentes locales del partido. Y es que hasta esto comenzaban a rendirle a los nuevos caciques. Esto representaba un peligro para la paranoia de Fidel Castro. Estaba lejos entonces de comprender eso. Ni siquiera me daba cuenta que con el CISOF yo mismo me había convertido en un cacique. Para eso bastaba con tener algo auténtico que ofrecer. En los 80 las microcomputadoras estaban revolucionando al mundo y las rígidas estructuras socialistas mantenían el país de espaldas a ese proceso. Una grieta en la estructura creada por aquel proyecto propagandístico llamado la potencia médica me permitió por un tiempo satisfacer la incontenible demanda del libro. La incontenible demanda. Entonces del libro les voy a leer una cosita. El asunto aquí es que yo no me daba cuenta que estaba adquiriendo cierto poder. ¿Por qué viene ese poder? Porque existía un organismo en Cuba que se llamaba el INSAC. El INSAC regulaba las importaciones de todo lo que era
medios de computación, medios de automatización, todo eso iba por el INSAC. ¿Qué representan las siglas? Instituto Nacional de Sistemas Automatizados y Técnicas de Computación. Mira, no lo recuerda de basura. Sí, porque eso para haberlo cuidado, hablar en la cadena. No. Entonces, sucede que aunque las personas tuvieran una asignación en dólares, aunque quisieran comprarse una computadora, la digital del cuerpo, no podían hacerlo, porque el INSAC era el que regulaba eso. Y entonces el INSAC estaba incluso fabricando sus propias computadoras, que por supuesto ya a esas alturas estaban más de una década atrasadas. Y entonces además lo otro era lo que no pudieran hacer ellos, lo compraban dentro del campo socialista. Y entonces, a ellos había que comprarle en dólares, a ellos había que darle los dólares asignados. Entonces, de pronto parezco yo que podía traerle computadora. ¿Por qué? Porque Fidel Castro le había dado carta blanca a Medicuba para que trajera todo lo que hiciera falta para crear la potencia médica. Y ahí mismo, Medicuba podía importar lo que hiciera falta, ¿verdad? Computadora. Esa fue la grieta. Entonces aquí encuentro un que describe esta situación. Dice: Melchor Gil y Néstor del Prado, presidente y vicepresidente del INSAC, siempre cordiales, nos dispensaban un trato entre lo arrogante y lo paternal, pero temíamos que de un momento a otro sacaran las banderas rojas y se lanzaran a hacer valer sus prerrogativas de organismo rector. Primero nos trataban como un insecto. Esta gente son poca monta, además. Yo les voy a enseñar después de por qué. Eso era el local de acopio de vianda donde nació CISOF, era ese que yo les voy a enseñar ahora. Pero dime lo que es el CISOF, porque yo no sé. Ahora voy. El CISOF, Melchor Gil y Néstor del Prado, presidente y vicepresidente del INSAC, siempre cordiales, nos dispensaban un trato entre lo arrogante y lo paternal. Pero temíamos que de un momento a otro sacaran las banderas rojas. Entonces, durante un tiempo subestimaron el peligro que presentábamos para su autoridad y solo saltaron cuando el frente de proyecto les pidió que lo quitaran de la lista, que nosotros nos vamos con ICISOF. ICISOF era el grupito que yo había formado de gente que estaban vilipendiados en otros lugares, o sea, graduados de gente brillantísima, graduados de matemáticas, graduados de física, graduados de... Y entonces, que estaban en lugares oscuros y de pronto, que además no los querían. Y los tipos trataban de huir de ahí, entonces se formó el grupito esto y la gente empezaron a emigrar para allá y a crear valores allí. Entonces, ese grupito es que se llamó ICISOF, yo después les voy a decir. Entonces decía, el frente de proyectos, porque sabe que todo en Cuba era el contingente, la brigada, todos son términos militares, porque es que él nunca se bajó de la loma, él siempre estuvo en combate. Entonces todas las cosas allá eran, entonces este es el frente de proyectos, que no es más que un grupo de empresas, institutos y eso que tenían que ver con la ingeniería civil, eso es todo. Entonces se le habían dado una asignación de dólares y esta gente quería comprar una computadora y llevaban años tratando de que el INSAC le diera una computadora y no venía. Cuando aparecimos nosotros, le dijeron, espera, déjame pagar el dinero, yo se lo voy a dar a esta gente. Ahí mismo el INSAC dijo, espérate, esto hay que pararlo. Y entonces dice, el incidente disparó la alarma de su presidencia, que envió una comitiva con Néstor del Prado al frente a las oficinas de Romero en Medicuba, con el fin de recordarle el papel rector que en lo referente a la importación de medios de computación le había conferido el Consejo de Estado. Engañados quizás por la humildad de Romero, lo subestimaron. También no tenían idea de los puntos que calzaba el personaje al que se proponían intimidar. Este les contestó que se había limitado a cumplir con encargos de algunos ministros, que procedió a enumerar. Instó que no llevaran su caso entre los enumerados. Otra cosa que podían hacer, con vista a que la situación no se repitiera, era plantear la próxima reunión del Consejo de Ministros, pero les advirtió que no era un buen lugar donde se hiciera patente la insuficiencia de su gestión. Insuficiencia esta, que se había evidenciado precisamente en esos encargos que él estaban allí contestando. Sobra decir que más nunca se atrevieron con Romero ni llevaron nada al Consejo de Ministros, habían perdido la rectoría sin decreto que lo derogaba. A partir de ese momento,
la importación de computadoras se multiplicaría exponencialmente. Y así fue desde aquella humilde oficina del antiguo local de acopio de viandas, que se lo voy a mostrar ahora. Ya negociaba con directores, ministros y hasta con elevados miembros de la estructura del partido. Aquí voy a hacer un cuento después de Pedro Miré, que es del puro político, que fue de los visitantes ahí, y de los que negociaba con nosotros. No solo les dábamos una vía de obtener computadoras, les ofrecíamos soluciones que ni siquiera imaginaban. Otro pedacito del libro, pero antes de hacer eso, déjame ver si... Bájalo. Ah, sí. La luminotécnica. Yes. El audio es horrible, por eso ni lo pongo. Esto no son imágenes de Puerto Rico después del huracán. Mira, es un solo local. Mira, no hay un cubículo. Ahora mira el ambiente de trabajo que hay. Ahí se estaba creando verdaderos valores. Mira las conversaciones, las discusiones apasionadas. Y ese robar la camisa, ¿no? No tiene, la tiene camisa. No, tiene camisa, pero... Pero ahí no había sin camisa, no te voy a pensar. No, que- ahí no, ahí no. Esa la tenía, pero Ahí no trabaja pudiera con pasar. camisa. No. Había uno que vivía ahí porque no tenía casa. Y entonces dormía ahí al lado de los navegadores, donde estaban la mecánica de los robots y eso, dormía ahí y por la mañana se incorporaba al trabajo. Mandy, ¿qué cosa es lo que, cuál era el objetivo de ese? Bueno, nosotros ahí Esa es Mandy. desarrollamos, Sí, por parece ejemplo, que no tiene en la Mejina había adquirido un somatón, había adquirido un Eso CT sí, no tienen scan. camisa, pero eso es una And- introducción. Y el CT scan daba las imágenes codificadas en un lenguaje, en un código que era secreto de ese grupo de gente. Descubrió la forma de leer estos discos. Hizo un aparato que permitía a cualquier médico mirarla con una computadora normal. Ese tipo de soluciones en las que nosotros estábamos brindando a la gente, aparte de las soluciones de base de datos, aparte de toda una serie de cosas, nosotros entregábamos la computadora, les dábamos cursos de cómo hacerla. Las computadoras eran japonesas y venían manuales en japonés, y nosotros teníamos la traducción de los manuales. Entonces, todo eso creó. Bueno, ¿por qué esto no se va? Porque ese es cuando están haciendo el centro nuevo. Entonces, el asunto es que lo que le quería decir, ¿dónde nace? No había apoyo ninguno. El apoyo surgió de lo mismo que nosotros estábamos entregando. O sea, en un desarrollo espontáneo. Y el dinero que nos estaba entrando era el dinero de los propios clientes. Ahí ¿De dice la cómo. manera esto? ¿Eh? ¿Dónde estaba la decisión? El auténtico CISOF estaba por allá, vía el aeropuerto, cerca de un nightclub que se llamaba Reloj Club. Un poquito más para adelante del Reloj Club a la derecha, ahí estaba. En un lugar hostil, un barrio malo. Ahí estaba metido. Y ahí se hicieron todas las cosas esas. Déjame seguirles contando. Enciende la Pero, luz, eso era una pero digo, institución ese o yo una no tuviera oficina Eso era una- tipo corporación o era parte del ministerio de... Eso. ¿Quién pagaba ahí? Entonces el ¿Cómo nombre le de ICI, pagaban? espérate, el nombre de ICI viene de Empresa de Instrumentación y Control Industrial. Pero es una empresa, por eso no es una corporación. No, en Cuba no hay corporación, para empezar, no existe eso. Bueno, Pero, Bueno, ¿quién sí. paga? ¿Quién le pagaba sueldo a la gente? Ese es el asunto. Este grupito se crea dentro de esa empresa, pero se desmiembra y él está por su lado y apoyado ya directamente por el ministro y todo eso, y nosotros cobramos por la estructura, cobramos por esta ICI. Tenías un salario. Teníamos Todos tenían un salario. un salario nada grande, pero Bueno. por esta, o sea, la formalidad era a través de la ICI, nosotros cobramos. Pero nosotros realmente no era la ICI, hacía otras cosas. Eso era un grupo que el ministro estaba apoyando. ¿Te das cuenta? Porque se valía solo y además le traía dólares, le financiaba los viajes, le hacía cosas. Y entonces, eso supervivía casi clandestinamente por subterfugio que evadían el control estatal. Centralizado. Sí. yo trabajé para Ramiro Valdés en un proyecto que se llamaba Sí. PASEC, Procesamiento Automatizado de Señales Electrocardiográficas, del Hospital Militar.
Ese Y era ¿quién? para ¿Quién? Ramiro Valdés, ahí en el hospital militar, pertenecía al ¿Pero qué departamento de año estamos anatomía hablando? ¿Qué año estamos hablando? de los 88, 90, Sí, ya existía Icisovia. y trabajé. Ya existía. ¿Y qué máquinas usaban? Y pues, no me acuerdo. Yo qué sé, máquina. Porque el problema es que nosotros traíamos las máquinas japonesas, que era el NEC. Entonces, la primera gente que empezó a tener máquinas, tenía unas máquinas japonesas esas, que las adquiríamos ahí mismo en Japón, en el mercado normal, en el mercado de Japón, no el mercado de exportación de Japón, sino el mercado local de Japón. Sí, posiblemente era el Perdón, ¿cómo operaban ustedes, digamos, porque vi un número bastante grande de computadoras con todos los apagones que había? ¿Cómo es que ustedes podían operar y mantener? No, en esa época no había apagón. En esa época no había apagón. Estaba todavía la tubería rusa. Había, Sí, pero no era el periodo especial. no era como fue después. Sí. No Aquí era no como sé, fue después. casi nunca. Y ya después, la parte final, incluso nosotros pagábamos en dólares Todavía- pagábamos en dólares la corriente para poder operar. Todavía Y nunca Venezuela. fue, vaya, siempre un lío. A cada rato se apagaba y la gritería se armaba en todas partes. Pero no era que no se pudiera trabajar, se podía trabajar. Déjame leerle una cosita aquí. Dice, esta es la esencia del problema. Dice, en una conversación con el comandante Pedro Miret, donde me celebró el almacén de componentes electrónicos, se sorprendió cuando lo califiqué de mal necesario. Con esto logré acaparar su atención. Fue cuando, dice, fue el que siguió mi intervención, donde expliqué que nuestros proyectos de CNC y tornito y aquello, espera, un momento. Creo que me... Busca el número. Sí. Ajá. Le expliqué que para poder arreglar para poder emplear algunos cientos de dólares en nuestros desarrollos, nos era necesario tener congelado decenas de miles de dólares en componentes almacenados. Y se continuó en mi razonamiento. Dice, si yo tuviera una ferretería donde comprar lo que me hiciera falta, no tendría un almacén. La ausencia de la ferretería obliga a que cada centro de investigación y desarrollo tenga que tener un pequeño almacén con capital congelado, que siempre resulta insuficiente. Al poco tiempo de aquella conversación apareció Vicentín, es un personaje que después... Vicente Lanz. Vicente Lanz, Yo conozco en mi a oficina, pidiéndome que le pusiera por escrito aquella José conversación. González. No, es el Lico. También lo conozco. Sí. Él tenía que ver con Díaz Lanz, el primo de Díaz Lanz. Ah, ¿de qué está ahora? Vicentín. Vicente Lanz. A poco tiempo, bueno, la cosa es que en poco tiempo de aquella conversación, Vicentín se aparece en la oficina pidiéndome que le pusiera por escrito aquella argumentación que le había hecho Miguel, y que si lo ayudaba a empujar la ferretería, esta podía convertirse en realidad. Así lo hice, y estos fueron los albores de lo que después sería Tecún, versión criolla de una especie de Radio Chac, del que Vicentín fue su primer y mejor director. Dice, estaba muy contento con la influencia que estaba adquiriendo. Renacían mis esperanzas de poder contribuir a arreglar aquello. No me daba cuenta que por mucho sentido que tuvieran mis consejos, lo que estaba haciendo era vendiéndole el capitalismo a los comunistas, y esto lo estarían comprando hasta que alguien se diera cuenta. Así mismo fue. ¿Y quién tú crees que se dio cuenta? Hasta la prensa oficialista llegó a comprarme las argumentaciones capitalistas. Ejemplo de esto fue el artículo Oviedo al Mercado, publicado por la revista Bohemia en junio del 90. También publicado en el trabajo. Yo abogando por todas estas cosas capitalistas. La bacteria capitalista se multiplicó rápido y en varios años, en medio de las más estrictas regulaciones, Icisov trascendía la frontera del país. Ya negociaba por su cuenta con empresas internacionales. Estas incluyeron a la empresa búlgara CAM. Con una onda similar a Icisov se había adentrado en la robótica. En el libro aparece como un capítulo que se llama Los búlgaros o los comunistas. Sí, porque ellos decían que ellos no eran comunistas, que eran comunistas, porque la empresa se llamaba CAM. Entonces ellos eran comunistas. Entonces, esta gente, no lo voy a leer porque está un poquito largo. Me mandaron a una reunión de la llamada Interrobot. Ustedes saben lo que es el CAME. El CAME era
la comunidad económica de los países socialistas. Entonces se reunían y siempre el que dirigía la asamblea, el que dirigía las reuniones estas, era la delegación de la Unión Soviética. Estaban escritos todos los documentos en ruso, aquello era horrible. Entonces me mandaron a esa reunión y cuando me tocó hablar, yo hablé de cómo nosotros con las imágenes, cogíamos las cámaras y con las imágenes copiábamos piezas en los tornos y le dije de las cosas que habíamos hecho nosotros en control numérico, en máquinas, herramientas de control numérico. Y entonces ahí estaba el búlgaro Balko Mitev, mirando la cosa, y cuando viene el receso, vino hacia nosotros y dice, oye, ven acá, me interesa eso que tú tienes ahí. De todos estamos comprando unos controles alemanes. ¿Ven? Ustedes no pudieran proveerle a este control alemán la visión esa que ustedes han explicado ahí. Y yo sabía que, imagínate, ¿no? que aquella visión no podía salir del ambiente NEC. Solo habíamos todo desarrollado con computadoras NEC, yo no podía meterme en una computadora alemana. Entonces le dije, no. Te vamos a hacer el control completo del robot. Totalmente loco. Le dije, te hacemos eso. ¿Para cuándo lo quieres? Mañana. Muy rosado. Le dije, ¿para cuándo lo quieres? No, tenemos una exposición en Plovdiv en 6 meses. 6 meses. Apúntame. Vamos a hacer, en una servilleta firmamos un contrato, qué sé yo. Por eso casi que en protesta aquel absurdo papelaje de esa reunión. En una servilleta escrito en español, firmamos los dos ahí y regresé a Cuba. En un mes estaba ahí un robot, de verdad, con todo su aparato y qué sé yo. Le hicimos el control. Esa gente, la tropa esa que ustedes vieron aquí, despedazaron aquel robot y en 6 meses le teníamos hecho un control que respondía a una cámara y llamaba cosas y hablaba y montamos una clase show en el Plovdiv que salimos por televisión y todo. Aquello fue, cuando regresamos para Cuba, montamos el mismo show, no el mismo, montamos un show más violento todavía ahí en la feria de La Habana del 87. Salimos por la televisión, fue el stand más visitado de la cosa, nos robamos el show a los españoles, a los canadienses. Al otro día que se cerró la feria, entró por la puerta. Y uno hubo. El innombrable. Y uno hubo. Yo no. Está bueno eso. No, sí. Esa es una casita. Apágala. ¿Dónde está la luz? Mira, Apaga la luz. La luminotécnica está un poco lenta. esa es la casita. Así lucía yo en el tiempo. ¿Dónde tú estás, Mandy? Increíblemente yo era así, cabrón. Yo me acuerdo de ti en esa época, pero no te reconocí ahí. El primero que entró. Mira, ahí. Hay cosas del movimiento de derechos humanos. Ese es el Mancolaje, ese era el ministro. Y el otro medio calvo con 3 pelos era Carlos Laje. Son hermanos esa gente, ¿no? El del patado no tiene nada que Nada ver que con no. el otro. Entonces- A uno le decíamos las del bueno y las del malo. Él vino Bueno, a ahí ver- le estaba vendiendo el capitalismo y por Ahí supuesto, está mi- entrando por una puerta el capitalismo. Ahí está mi jefe, chicos. Ahí está mi Siempre jefe. Mandy Pamuco. Ahí está mi jefe. Uno de esos que está en el video era el que me del Bueno, cuando ya se atiende, ¿a quién estaba? el del hospital militar, el que era jefe del departamento, míralo ahí. Este que está calvito, me parece. Ese es Carlos Laje. Ese es Carlos Laje. No, otro que está por ahí. Él salió hace un momentico, yo te lo enseño. Oye, parece que no Porque lo no están se lo Vamos a convenciendo porque cogerme te está la dando una mirada. cosa. Parece que no lo están convenciendo. Ese Bueno. es el que está en otro palpable. No, él es así. Entonces, él es él- como él- que perfecto, la gente. Ven y pausa, Gorucho. Yo veía que dice, Dios mío, ¿dónde está? El modelo, evidentemente no se lo- Era la secretaria, la única secretaria. ¿Qué es lo que? Claro que no. De todo. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros poníamos la inteligencia al robot, pero no hacíamos la parte mecánica hacía el búlgaro.
¿Te das cuenta? Lo que nosotros poníamos era, te voy a poner una computadora aquí que te va a manejar esto y que va a hacer todo lo que tiene que hacer. Que era lo que ellos no tenían y lo que nosotros sabíamos hacer bien. ¿Qué nos puso a hacer el comandante? Robots. Hacer la parte mecánica. Porque decía que el Suma, en el Suma él había hecho lo mismo. Y que entonces la cosa que lo fabricábamos nosotros completo, y había que fabricar la cosa completa. A la larga nos sacó de lo que sabíamos hacer bien y lo que tenía demanda para lo que no sabíamos hacer y no había ningún interés en hacer. Porque nadie, ¿a quién le íbamos a vender el robot? ¿A quién le íbamos a vender el trasto ese? Vaya, hubo que hacer 20 piezas de cada uno para poder armar 2 o 3 robots, que fue lo que logramos armar. Porque la industria de Cuba no te podía proveer de las piezas y además, una vez que lo hicimos y ya funcionaba, dice, bueno, vamos a ponerlo en la fábrica de bicicletas. Pues eso fue. Vamos a poner la fábrica de bicicletas. La fábrica de bicicletas, tú puedes usar un robot cuando todas las piezas vienen exactas. Y cuando los alambres de soldar son todos precisos y son de la primera calidad. Cuando todo eso funciona, el robot hace wow, y te suena y otra viene acá y no hubo forma de que armar una bicicleta. O sea, que hizo con los robots lo mismo que hizo con el café, con la leche, con los mameyes, en la exposición de Cuba, con todas las cosas donde metía la mano de tu vida. Decir, miren, Cuba se hace robot para eso. O sea, sirvieron una marca para el show. Y entonces, ¿qué convirtieron? Un grupo de gente que estaba resolviendo problemas en un grupo de gente que ya no resolvía nada, completamente presupuestado. Pero eso no es lo peor. Déjame leerle la última parte. Y ya... ¿Quién te quita la imagen? Please. Era precisamente You know who. A partir de ahora se llama You know who. Sí, así se le decíamos. ¿Cuánto tiempo permitió en una empresa? hay un Una propósito. empresa. llama así. Sí, parece que es eso. Es el propósito. No es el sistema. Mira eso. No quita eso, por Dios. Cuando funciona. Mami, qué buena está esa foto. ¿Pero qué es eso, chico? Quédate muy bien, pero Mandy quedó. Chuchi Ramón. Evidentemente le estaban cortando un traje. ¿Qué tiempo permitió él una empresa que te ¿Pero qué es funcionara eso, y chico? te- Ya, desde que entró por la puerta ya se acabó. Porque ya no Pero puede. él no lo comentó a ustedes diciendo cómo es posible que ustedes puedan hacer esto y yo saberlo por su cuenta o no. Es lo que vio, porque a él le gusta eso de convertir el revés en victoria. ¿Verdad? Entonces, este grupito sabe hacer esto. ¿Para qué lo puedo utilizar? Porque él incluso después nos construyó un edificio y todo ese asunto, con vistas a mandar a jefes de Estado y eso ahí, a ver, a cuánto comunista crédulo había por ahí, meterle un tope. Déjame ver por dónde dice. Aquella guerrilla de Sisof era como una tribu de magos. Bueno, esa parte ya la cubrimos. Repartió carros, lanzó un proyecto de un nuevo edificio para Isisof, que por suerte logramos que no fuera en la zona entonces llamado polo científico, reparto segonés, porque él tenía, sobre el polo, él tenía agrupados a todos los científicos a un lado, porque él quería que vivieran ahí, entonces era la época de la consagración. Entonces se pretendía que los científicos trabajaran 15 horas, 16 horas, las horas que se reportaban. Y yo me negaba a reportar esas horas, eso es un absurdo. ¿Cómo tú le vas a meter a la gente 10 horas de trabajo por la cabeza? ¿Qué productividad pueden tener? Vaya, yo estaba horrorizado con eso, tenía que engañar. Y entonces además lo más bonito era que yo descaradamente engañaba con el número de horas y se lo quería creer. O sea, no me discutían las horas que yo reportaba, que eran mentiras todas. Pero bueno, bueno, está esto. Bueno, le dije que repartió carros, nos sacó de lo que habíamos aprendido a hacer bien y que tenía gran demanda para aquello que no sabíamos hacer y que nadie necesitaba. Nos convirtió en fábrica de robots, con lo que podía engañar a cuanto comunista crédulo asomara por el país de que Cuba se fabricaba robots para su pujante industria. Dice, a partir de ese momento dejamos de depender de nuestros clientes para ser presupuestados. Ya vigilados de cerca por el partido, el sindicato, el grupo de apoyo al comandante jefe y hasta directamente por el Departamento de la Seguridad de Estado.
Lo espontáneo pasó al clandestinaje. Las instancias locales y provinciales del partido fomentaron y apoyaron una quinta columna interna, y la lucha contra esta ya consumía la mayor parte de mis energías. Dice, en 3 años todo había cambiado. Aquello de lo que huían sus mejores miembros cuando llegaron a Exisov los había alcanzado de nuevo. En 1991 comenzaron las deserciones, que ya en la segunda mitad del año 1992 se convirtió en estampida, cuando me vi obligado a huir antes de terminar preso. Esta es la vigencia del libro, es el miedo del régimen castrista, sí, que sigue como siempre. Han habido cambios, pero el control estatal que estrangula la iniciativa privada sigue ahí como hace 30 años. Y tal como lo temen, el día que eso se les escape de la mano, ese día será su fin. Y hacen muy bien en mantener eso. Bueno, ya con esto. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Viviendo en un régimen comunista, ¿cómo usted podía soñar que algo que usted estaba haciendo pudiera ser para beneficio de usted y no para la revolución? Sí, porque usted trabajaba y usted tenía un empuje tremendo con lo que estaba haciendo. Sí. Pero usted pensaba que era por su beneficio propio, usted creía que estaba ayudando a la revolución. Usted no conoce a los científicos. No. El problema es que son unos idiotas. Trabajan porque les gusta trabajar. Porque les gusta trabajar. Y todo lo que venían buscando la gente que venía ahí, no venían buscando salario porque no podía darles nada. Los salarios eran míseros. Pero eso sí, estaban libres de trabajar y hacer lo que ellos querían. No habían reuniones, o sea, las reuniones eran mínimas. Además, yo no soy un gran jefe de gran control. Yo aquello tenía el total descontrol. Yo no sabía ni bien qué estaban haciendo la gente. Pero lo que sí sabía que lo que tenían ahí era un tigre. Estaban trabajando. Yo lo entiendo porque los artistas son iguales de estúpidos. Y empezaron a tirarse ellos mismos. Nosotros nos reunimos a tocar. Entonces yo siempre digo, mira, yo toco si me pagan. Y si no me pagan, toco igual, porque no me aburro más. Es verdad, uno le pone amor al trabajo. Esa es la respuesta. No hay necesidad eso. Uno siente eso, exacto, uno trabaja porque esa es la ilusión de uno. Es lo que a uno le gusta, es lo que uno vive. Sí. Bueno, pues eso fue lo que los llevaba a la gente. Ellos no tenían ni nada que darle. Sin embargo, lo que sí tenían era la libertad de trabajar, que no tuvieran arriba el partido, que no tuvieran arriba, porque ahí no había nada de eso. Hasta que no llegó Fidel Castro no había nada de eso. Cuando llegó él, todo eso desapareció. Es interesante una cosa, porque es en la coyuntura de ese momento. Por eso que hay que verlo también como, eso no se repite, hubo como un resquebrajamiento de la militar. Yo no sé, una cosa rara que pasó en Cuba en esos años, que empezaron a entrar los dólares, que empezaron la gente a buscarse la vida. Eso no fue ese año, eso no fue. No, tienes que confundir la época. En la época de nosotros, incluso era en la época que yo estuve allí, era prohibido tener divisas. O sea, tú no podías tener nada de eso. Tú no podías buscarte nada ni nada. Sí, pero había un... como que se abrió la cosa que la gente estaba... Lo que citaste antes del mercado libre campesino está perfecto, porque después que se acabó el mercado libre campesino, que empezó como un mercado campesino de los intelectuales, de los técnicos. Por ejemplo, yo fui a trabajar al CIRA del SIDA. Yo soy artista plástico, me gradué de diseño y ese tipo de cosas, y me busqué la vida, me compré un mouse. Le pedí al párroco de la iglesia a donde yo asistí en Cuba, le pedí que me diera dinero para comprar un ratón. Que me hacían falta, que me prestara tenía $35, me faltaban $15, algo así, no recuerdo, por allá por Miramar, que empezaron a vender Vicentín. Había como una tiendecita por allá por Miramar. Al final ya de Cisop, ya cuando aquello de Vicentín ya iba. Estamos hablando del final de los 80. Ya, si al final de los 80 ya. Pero dejaban dólares en el final de los 80. Sí, entonces le pedí. No, ¿qué va? No, pero había gente que sí. Había como un resquebrajamiento. Déjame explicarte los primeros años esto, que no fueron de resquebrajamiento, pero había lo siguiente. Los ministros manejaban una cantidad de dólares. O sea, tenían una asignación en moneda libremente convertible. De esa vivimos nosotros en esos primeros años. Después las quitaron, pero bueno, en esos primeros años. Ahora, ellos tenían esa asignación,
Pero si tú querías comprar una computadora, no podías ir y comprar una computadora. Tú tenías que hacerlo a través de una empresa de comercio exterior. Y la única empresa de comercio exterior que te estaba verdaderamente autorizada a comprar computadoras era la del INSAC. Y la del INSAC no compraba en países capitalistas, compraba nada más que en países socialistas, o compraba componentes para el componente capitalista y ellos mismos hacían la máquina y te la vendían. Ese era el mecanismo. Tenías que comprar lo producido de ahí. Y eso, por supuesto, se envejeció durante los años 70 y ya hace crisis a principios de los 80, donde ya empezaron las computadoras personales que valían nada comparado con lo que ellos vendían. Entonces, ¿qué pasa? La gente no podía comprar porque el BINSAC no los dejaba. Pero de pronto aparece Fidel con la potencia médica, que hay que convertir a Cuba en una potencia médica. Y entonces, pero ¿cómo iba a hacer eso? Cogió a Medicuba y le dijo, oye, lo que haga falta, tú lo puedes comprar. Y ya está bien. Ese fue Romero. Y entonces, ¿qué pasa? Romero, amigo de Laje, sencillamente me llevó en una negociación de esa y yo traje unas cuantas computadoras para acá. Compraba por Medicuba porque Medicuba podía comprar lo que le diera la gana. Esa grieta era Medicuba. Pero el viceministro de Salud, yo estaba metido en todos los hospitales y todas esas cosas, con el que hacía la retinosis pigmentaria, el Camino Sin Fuego. Yo estaba en un montón de hospitales por ahí trabajando haciendo diseño. Y yo me acuerdo que llegó un día llegó el viceministro de Economía a la Escuela de Medicina, estaba haciendo un trabajo ahí en el SECAN, el SECAN, que quedaba frente a Girón, cruzando la calle de Girón. Y llegó el viceministro de Economía, de Salud, y el tipo nos dijo, ¿qué les hace falta para este proyecto? Me parece que era el de la retinosis pigmentaria. Estamos haciendo un software. Y que lo que hiciera falta, él se miraba para Romero y decía, tráeme esto, y Romero se lo traía. Un CD para vender, un CD para el turismo, para traer el turismo de salud que estamos desarrollando nosotros. Y el tipo, el viceministro de Salud, nos dijo, dígame, póngame en un papel ahí, nos reunimos, ¿no? En una reunión, póngame en un papel lo que les hace falta. Aquello era como el miércoles. Y el viceministro, estamos hablando del año 90, y el viceministro de ese nos dijo, pongan un papel lo que tú quieras. En la semana que viene lo tienen aquí, que este fin de semana viene de Miami. Ah, sí, pero eso fueron otras épocas. Porque eso fue en 90. 90. Pero la época que yo estoy hablando. Yo estoy tan feliz de no acordarme de nada. Yo sí creo que hubo un requebrajamiento. Vamos a ubicarlo. Yo estoy hablando de una época que empieza en el 80 y va hasta el 87. En esa época, los tales dólares eran aquellos dólares asignados a los ministerios. Y entonces, esos dólares esos dólares tenían que ser canalizados por INSAC, pero cuando apareció esto de la potencia médica y nosotros nos aliamos con todas las traquemañas que yo hago, que yo le decía a los partners míos en el extranjero, decía, no me pague porque me lo quitan. Dice, déjamelo aquí y vamos a hacer un barter. Tú me das equipo y yo te doy pero el problema es que yo no podía estar haciendo eso. Todo eso era ilegal. Y todo eso, al fin y al cabo, se iba a saber. Entonces, esto de los documentos, un día se me ocurre, viene un amigo mío, y entonces yo le digo de lo que había escrito y le doy una copia. Le voy a dar una copia en un disco, para que no vaya a estar nunca en papel, porque cualquiera lo lee, pero en un disco no. Sí, el disco, verdad que no se puede leer tan fácil como el papel, pero se puede copiar más fácil que el papel. Pasado como un mes que te había dado esto al amigo mío, lo había copiado eso, oye, esto. Sí. Todo el mundo Me voy en tiene un bicicleta. confidente. Porque estaba en bicicleta ya, porque no había petróleo, estaba en bicicleta. Y paso por al lado de la universidad, hay un antiguo compañero de la universidad que no veía hace años. Matute. No lo veía hace años, desde mi época de dar clase. Matute Pasto. Me da un abrazo y se me leí las ilusiones perdidas. ¿De dónde lo sacó? Ahí lo han dicho Te podrás imaginar que ya se oía el problema. Dice, si que no veo hace ni de saber tiempo, ya tiene el documento ese.
lo tiene que tener, ni se sabe la gente, entre ellos la seguridad del Estado. Esto no cabe duda, ya tiene que estar en poder de ellos. Esto es un problema de tiempo. Y a lo mejor está el innombrable. Pero además, Sí. parece que las cosas demoran en llegar ahí. Parece que algo me salvó, yo no sé ni qué. Innombrable. La otra cosa es que ya se me habían quedado una pila de gente y yo no decía nada. O sea que tiene que denunciar eso inmediatamente. Ya yo sabía que este se había quedado, que no volvía, y yo que había quedado. El otro que estaba en España no se sabía de él ya. Y yo decía, Ese era me preguntaban Julián, por eso. ese era No, no, Julián. él me reportó hace poco, como no. Entonces imagínate, yo enredado en las mentiras, aquí al fin y al cabo tú se vas a saber. Yo sabía que no me quedaba mucho tiempo. Entonces pedí un SOS a unos partners mexicanos que yo tenía, la familia Roja, a los que le había hecho yo procesamiento de imagen para los microscopios, porque era una fábrica de microscopios. Le pasé para allá un SOS. Yo tenía a su director ya trabajando directamente con ellos ahí, con un grupo de gente de ICISOF. Y le pasé un SOS, oye, estoy a punto de que me huelguen. Entonces, inventaron un plan. Y se apareció el hijo del dueño allá, y con una propuesta de un negocio gigantesco para Brasil, que sé yo, hermano, y que lo que hacía falta era hacer personarse allí para vender aquello en Brasil. Y como hacía poco habían vendido la vacuna meningocóxica. Los pesos a quien lo cautivaron y me dejaron salir. Un big mistake. Me dejaron salir y no me vieron más nunca. Pero la salida aquella, eso fue porque el primer día que voy a salir, cuando llego al aeropuerto, dice, no, te falta la visa de Panamá. Qué raro, porque por las cosas del Ministerio de Comercio, de Relaciones Exteriores, los ministerios saben muy bien las cosas de las visas. Que me falte una visa en el pasaporte quiere decir que estoy por... Quiere para que no se fue. Entonces me regreso para la casa. Pero resulta, y está en el libro ese, que una vez yo le hice un favor al embajador de Venezuela, al cónsul de Venezuela. Una computadora que sé yo, un play que le arreglamos. Y el tipo quedó muy agradecido. Y como muestra de su agradecimiento, cuando mi pasaporte le llegó, porque tenía que ir a Venezuela, me puso una entrada y salida por 10 años. Y entonces me lo hizo saber, después me llamó por teléfono. Si se fija bien, su visa es por 10 años. Pero la diferencia era mínima, o sea, nadie se dio cuenta que tenía una visa por 10 años. Y entonces, lo que hice fue, cuando no me dejaron salir, ese día fui para la rampa y cambié el pasaje para Venezuela. Por suerte tenía dineros. Pagué el pasaje a Venezuela y me escapé de Venezuela. Entonces ahí está escrito cómo fue la cosa, incluso cómo yo me hice, que fui a revisar, que iba a ser la Feria de La Habana, y fui y revisé todos los stands y todo estaba bien, que si yo sé cuánto, nada. Y hasta hubo una entrevista con el viceministro. Yo no sabía que era capaz de mentir, parece que el miedo, el miedo es tremendo. Podía mentir perfectamente. Oiga, y me hace falta unos galoncitos de gasolina para cuando yo vuelva, para este negocio grande. Usted me va a apoyar en eso, ¿verdad? Van. Arañabur. Y el pobre Arañabur se lo tragó completo. Más nunca me vieron un perro. Y Mabel se quedó allá. Mabel se quedó allá. Sí, no me la podía llevar, pero yo no... Sí, ¿qué era mejor? No. Que estar aquí tratando de sacarla o estar en prisión. Entonces, que me tuviera que ir a llevar ahí al... ¿Cómo se llamaba? El combinado. Me tuviera que ir a llevar el paquetito. Como Camagüey. Sí, porque ellos hacen eso. Ellos hacen eso. ¿Cuándo se establece la base de UDE? Y había algo porque el UDE, antes de que explotara Chernóbil, si moviera la base del UDE nuclear y Cuba. No sé. Porque la base del UDE ha sido el esparcimiento de toda información habido y por haber en Cuba y en el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Lamentablemente no sabes eso, nunca tuviste relación con los rusos. Bueno, yo estuve hasta en la Unión Soviética y todo, pero no tengo nada que ver con... No tuviste con inteligencia... Para nada.
Y el, La inteligencia estuvo conmigo, pero no. y el embajador cubano en Bulgaria te ayudó. El embajador cubano en Bulgaria. Para nada, no lo llegué a conocer nunca. Tengo entendido que era Salvador García Huevo y después San Lozano. Yo no conocía. Todo el mundo allá. Incluso yo iba a Plovdiv. Creo que si estuve en Sofía era de Bajo, nada más. ¡Pam! Y con la misma me iba a Plovdiv, que era casi que una república independiente. Aquello era. Y entonces, sí, yo en Sofía casi no estuve. Iba a decir otra cosa y me lo llevó Senior Moment. Una pregunta. Cuando Fidel llegó en el 87, ¿usted cree que la decisión la hizo desde el punto de vista maquiavélico para destruir lo que usted estaba haciendo o lo hizo por la genética gallega? Hay de todo, nada tiene un motivo singular, todos tienen. Yo pienso que los propósitos fueron combinados. Ahí lo movió a hacer eso, que lo que hizo fue destruir, con lo que destruyó el centro, destruyó la esencia de aquello, lo destruyó con eso. Pero yo no creo que lo haya hecho con esa intención exactamente destruirlo, sino de transformarla en algo como él lo concibe. O sea, él no concibe a una empresa que se mantenga por sus medios. ¿Te das cuenta? Porque eso genera un nivel de influencia que no le conviene, Claro. Lo del cacique. Exacto. Entonces, ahora, él se convirtió en mi único cliente. O sea, él rápidamente absorbió toda nuestra fuerza con lo que se convertía él en mi único cliente. Entonces, ahí mismo cortó con los burgers, cortó con esto, se me cortó la sala. Ya no tenía ascendencia ninguna con los japoneses, que le estaba vendiendo software a los japoneses. Ya no tenía nada. Tuve nuevos clientes, pero ya controlados a través de Se centralizó el Coño, la verdad que me has Pero es lo descontrolado. que él aquí mi hacía con programa. todo. Voy a quedar más con Hernández. Él no aceptó nunca. O sea, Fidel destruyó Cuba precisamente porque quiso controlarlo todo. Desde la leche que los niños tomaban hasta... pero esa era la forma de ser de él. Claro, Él era claro. yo decido. No, aparte de eso, él se la sabía toda. Y se la sabía toda. Se creía que se la O sea, a sabía lo toda. mejor en su mente pensó, no. Parece como si fuera eso cubano. de que El padre Llorente, que era el consejero espiritual de Fidel Castro, El padre Llorente. yo lo conocí en Miami y él hizo un cuento muy interesante. Él decía que Fidel Castro, el líder ideal de él, y es la personalidad que le está Una penumbra aquí. nunca fue el marxismo-leninismo, que la persona que él idealizaba se llamaba Adolfo Hitler. No me extraña. Y es, No me y es la extraña. razón, y es la razón por la que él escribe la historia de Max Solverat, que es la El Mein la- Kampf. la única diferencia que a lo menos Hitler tuvo un poquitico más de ventaja que tuvo Goebbels y otra gente. No, eso no me Mira, extraña. hay no, sí. ¿Cuántos años pudiste estar bajo el radar? Yo sé, Under the radar, 7. 7 años. 7 años. Porque empezó chiquito. El problema es que empezó con un grupito de 5 personas. Entonces aquello empezó a crecer. Muy poquito. De repente empezaba a tener resultados y bien y eso y crecía solo. Entonces todo el mundo, tú quieres ver el truco contable más estúpido del mundo, sé que te acabo de contar. ¿Tú crees que nadie podía saber que los precios no iban a ser los mismos? Lo que pasa es que nadie quería levantar la paloma. Porque se beneficiaba. Porque sabían que en el momento que tú levantaras esa paloma se acababa la computadora. Entonces todo el mundo se quería creer la guayaba que yo le estaba metiendo. Sí, todo el mundo quería creérsela. Y se la creían con gracia. Dicen, qué bien. ¿Cuántos de los cerebros que tú tenías trabajando para ti hoy en día no están en Cuba? Creo que es la mayor. Esa es buena pregunta. Sobre todo los mejores. Los mejores Los todos están originales. fuera. Todos esos están, si no en España, en México, Estados Unidos. Canadá. Y todos Canadá también. les va perfectamente bien. Todos han dado la hora en todas partes. O sea, eran buenísimos tipos. Olvídate, ellos han dado la hora donde quiera que han ido. ¿Quiénes son? ¿De quién estás hablando? De la gente de Isisof. Cuando yo me fui, se no me dan nada. Es más, afuera, ahí quedan adentro los más mediocres, no queda casi nadie. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están esa gente? Aquello Mira, regados por aquí, desapareció. están en Estados Unidos, están en México, no, el de México ya pasó a Canadá.
el otro está en España, hay uno en Australia, vaya. Y todo. Lo que pasó es que hubo un programa que salía de un profesor de la Universidad de Pensilvania que se llama Henry Wells, de una conversación que salió que decían que los generales estaban comprometidos. Entonces mandaron, financiado por la Bacardí, un movimiento de la División Analítica de la CIA y del cubano que estaba a cargo del Buró Cubano. Se mandó 60 mujeres a conquistar a los generales y darle $50,000 a cada general. Y Fidel se dio cuenta que sus generales tenían plata guardada y se creó en Cuba el Departamento de Contrainteligencia, donde ellos buscaban de dónde y cómo la gente tenía dinero, porque él se dio cuenta que sus generales cada uno tenía $50,000 que le había proveído la Bacardí. Y ahí te cayeron a ti. La pluma, no tiene la pluma. ¿Alguna otra Se la pregunta? dio Aida y no Hay se la cosas dio. interesantes que yo digo aquí que no tienen que ver Él con quiere esto. una pluma. Pero cosas que pude aprender al meterme dentro de eso. Una de las cosas que Fidel no le gustaba de mí era que yo era el líder Mira, de ese él lugar. necesita una plumita. Yo era el jefe y el líder de ese lugar. Y eso, él no puede permitir que nadie tenga verdadero agarre de un grupo de personas. Tiene que reducirlo a su incompetencia, tiene que demostrar que no lo... Y él hizo eso conmigo. Creó una quinta columna, me quitó la autoridad. Al fin y al cabo yo tenía mucha más autoridad sobre ese colectivo antes que llegara Fidel que después. Pero es que hacía lo mismo. Allá en Cuba, un ministro lo pone con el buró político. Pero los viceministros, el hombre no puede hacerse de un gabinete. El ministro no puede seleccionar a sus viceministros. Se los ponen. Se los ponen distintos miembros del buró político a los que esta gente le deben la posición y responden a ellos. De manera que el grupo de gente que el ministro dirige no le responden realmente al ministro, le responden a la gente que lo puso ahí. Fíjate qué mecanismo más infernal. Laje creó, Marcos Laje, el ministro, creó una especie de pequeña escuela para que yo le explicara a su viceministro la importancia de la computación y de qué cosas las nuevas computadoras, que era la computación en tiempo real, todo ese tipo de cosas para que se los explicara. Y entonces lo que hizo fue crear una especie de escuelita en la que yo iba casi todos los días a darle clase a los viceministros. Él no podía, necesitaba un agente externo que los convenciera, porque él no tenía total autoridad sobre sus viceministros. Y él no era ese, era así en todas partes. Nadie podía ser el jefe absoluto de un grupo de cosas. Siempre tenía que estar las quintas columnas armadas. Y entonces cuando vino se me armó enseguida. Y estaba en perenne lucha contra estas quintas columnas. Maquiavelo puro. Y tú viste que esto que te acabo de decir, no es que yo lo estaba experimentando desde CISOF, donde yo era el jefe de verdad, y donde de verdad ponía a quien me daba la gana, y votaba a quien me daba la gana, porque Marcos Laje me lo estaba permitiendo, pero él mismo no se lo podía permitir. Él no podía salir de un viceministro que fuera una basura, que tenía unos cuantos con una basura, y no puede salir de unos cuantos todo. Pero ¿cómo es posible que la personalidad de un hombre haya podido controlar a toda una nación, a todo un grupo? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Alemania? Los dictaduras totalitarias. Las dictaduras siempre tienen un líder. Ojalá no tuviera. Eso es un comentario, En la oratoria, Fidel convencía, Fidel se estaba hablando contigo. No, pero no. Esto es una buena, hubo gente que lo apoyó. esto es una buena anécdota. Me luce interesante que mientras estaba permitido que la gente pensara y viniera y se expresara en su profesión, ¿no? Atraíste todo ese talento, ¿no? Y que Fidel, cuando ve que la gente está pensando, pues cambia la cosa a robot. En primer lugar, al ponerme ante mi nivel de incompetencia, porque evidentemente yo no sé, no había dirigido nunca una empresa mecánica,
Entonces, ya de entrada me meten en una cosa de la que yo no sé. Lo que yo sí sabía de lo otro, de software y de gente inteligente y saber reclutar, eso sí yo sabía. Ahora, mecánica. Entonces tú ves ahora que traer mecánico, ni siquiera conocía buenos mecánicos, porque esa no era mi cosa. Y eso fue lo que me obligó a hacer. Me sometió a mi nivel de incompetencia. Ya de entrada eso mermó mi autoridad. Ya yo no era el que se la sabía toda, no, yo no me sabía eso. Sí, ya está. El pensamiento y hace robot. ¿Mm? El prohíbe el pensamiento y hace robot. Usted hacía la inteligencia, pero eso no lo podía permitir. Eso lo convirtió en robot. Entonces, él lo que dijo, no, hay que hacerlo todo. Exacto, el robot que no funcionaba. Y entonces nada, pudimos hacerlo otra vez, ya, pero él mató eso, lo mató. Sí, es buenísimo. En uno de esos laboratorios de ingenieros y de informáticos y de gente, los científicos, los maravillas, que yo trabajaba, un neurocirujano venía a trabajar a operar, venía a trabajar en bicicleta con una lata de sancocho atrás para recoger el sancocho. Bueno, entonces específicamente eso fue en el hospital militar. Y ahí entonces, habían 3 comedores. El primer piso, los enfermeros, los acompañantes de los enfermos y los trabajadores, cualquier cosa. Segundo piso, los médicos, y el tercer piso, los oficiales y los oficiales y los informáticos. Y ahí me tocó a mí, era artista, pero como era informático me tocó a mí. ¿Sabes que hay una cosa que no he dicho que evidentemente no ha llegado a esa parte del libro? ¿Sabes que el hijo de Fidel Castro, Alejandro, estuvo trabajando con nosotros 1 año y pico? ¿Ese cuál es? Alejandro Castro. No sé, yo tiene mucho, yo no me lo sé, pero... No, Alejandro es hijo de Fidel Castro. Alejandro también. Él trabajó allí. Alexis y Alejandro. Me llevó a mí, eso fue que me llevó a mí en Ciudad García. Y yo no pude trabajar 2 días en Ciudad García porque estaban todos los médicos en reuniones porque no les dejaban recibir tips, ¿cómo se dice? Propinas de los pacientes en dólares. Y entonces estaban todos los médicos en Ciudad García sublevados y en reuniones de sindicatos para ver si les aprobaban de que ellos podían recibir tips de sus pacientes en dólares. Y no se Eso es una Cuba nueva, nosotros no conocemos Cuba. Eso es ahora. Déjame hablar un momentico de Alejandro. Eso es otra Cuba. Porque usted dirá que no, porque Alejandro fue a parálisis sófica. Yo también. Alejandro fue a parálisis sófica, imagínate, Fidel Castro me lo mandó para allá. No fue así. No fue exactamente. Él era el que quería ir allí. Ya nos había visitado en el Cuchitril. Él nos conocía y él andaba, y además que les diga, el tipo era buenísimo. El tipo de verdad le metía durísimo a la programación de bajo nivel. El tipo era de programar los discos rígidos y cosas esas. Era buenísimo el Alejandro. Y entonces él había estado allí y estaba trabajando con uno de nosotros, con Alexis. Y en un momento dado parece que le pidió a su papá que él quería trabajar con nosotros. Y entonces con mucha diplomacia Carlos Laje viene y me dice, oye, ven acá. Dice, Alejandro, sí, pero quiero que sepa que Alejandro no viene para acá porque es hijo de Fidel Castro. Alejandro viene para acá porque es buenísimo, porque es un hueso. Dile que sí, que venga para acá. Y estuvo trabajando con nosotros 1 año y pico. Pero entonces se fajó con el animal de Alexis, porque el Alexis era un genio también, pero bueno, le decían el ánimo, era un tipo además fuerte, no había un momento que lo desencuadernaba todo. Entonces se fajaron y el tipo se fue y más nunca volvió. Bueno, para terminar la historia del comedor, es buena historia, está grabada. Muchachos, y bueno, y ahí comíamos los oficiales, los informáticos, ¿no? Y el artista, que yo era el que diseño. Y muchachos, y la gente ahí en el comedor de los oficiales, en el comedor de los de arriba, del director y todas esas cosas del hospital, ¿vale? Pusieron un cartel, había que uno le servían la comida a uno a la mesa, pero uno sí llevaba los platos a un sitio para que los fregaran, ¿no? Y se pusieron un cartelito ahí así que decía, para que veas el nivel de vida que tenían los ingenieros y tal, ¿no? Que en bicicleta y todas esas cosas, ¿no? Y los salarios una miseria. Entonces pusieron un cartelito arriba donde uno ponía los platos que decía, prohibido
llevarse el sancocho. Qué barbaridad. Y vino un gracioso, Antes que ya va- que no fui Qué yo, horror. y puso ahí, aquello se quedó por meses. Hay que comérselo aquí. Y aquel cartelito se quedó. Pero vaya a comer. Meses se quedó. Se daba vuelta. Qué bueno también. Pero ¿y por qué no dejan de llevar eso para los animales? Oiga, ¿qué hace? Efraín hace rato que todo estaba prohibido. Una pregunta. En Cuba todo está prohibido por defender. Yo lo que quería pedirte es porque tú has hablado ya de la etapa cuando tiene que ver con el libro, cuando ya estabas en ese instituto y qué sé yo. Pero hay un antecedente de cómo es que tú llegas ahí. Porque es que Mandy fue profesor de nosotros en la universidad. Y él en la universidad Es mucho más viejo que nosotros. sufrió la Inquisición. Él sufrió la Inquisición. Y gracias a eso es que después da ese paso. Y que un poco hablaras de esa etapa de tu Bueno, vida. el problema yo fui 10 años profesor de la universidad. Claro, se graduó. Física. Esta vez de que se han quebrantado. Yo daba electromagnetismo, daba electrodinámica y daba electrónica. O sea, daba el segundo año, daba tercero y entonces era en cuarto electrodinámica. Entonces yo era profesor de ahí de la universidad y hacía mis investigaciones. El problema es que se me salía. Se me salía. A mí, yo adoraba a un personaje, un científico americano llamado Richard Feynman. Y entonces había una cosa que se llamaba el Feynman Lecture, que era mi lectura, mi lectura de cabecera. De obligación. De cabecera. Yo la disfrutaba. Era un libro que yo me fumé hasta el cabo. Y entonces, por supuesto, yo lo citaba mucho. Y lo recomendaba. Y lo recomendaba. Y entonces, además, yo después daba electrónica. Te podrás imaginar que lo que inventaron los soviets de la electrónica es cero. ¿Se das cuenta? O sea, si tú vas a hablar de electrónica y vas a hablar de quién inventó esto, quién inventó lo otro, pues por supuesto no va a haber mención de ninguna de la gente de los países socialistas. Ahí no hay nada de eso. Entonces, el problema es que todo eso fue acumulando y empecé a ser mal visto. Y esto sumado al asunto de mi padre que me fue a ver allá a Suecia y que yo dije que que yo no lo había visto, y al fin y al cabo mi padre escribió para Cuba que me había visto, y entonces imagínate la seguridad del Estado. Al fin y al cabo terminaron votando en la universidad. O sea, fíjate, es un votado exquisito. Sutil. Porque realmente no me aplicaron ninguna sanción de decirle, está votado de aquí. No, es una cosa mucho más sutil. Para uno ser profesor titular requiere de un grado científico. O sea, tú no puedes ser profesor titular si tú no eres doctor. Entonces, si ya yo era profesor titular, pero no era doctor. Pero eso le pasaba a todo el mundo ahí, porque en Cuba no habían doctores, ¿no? Porque eso fue una cosa que, sobre todo en el sistema soviético, los doctorados, eso tenían un proceso, ninguno era. Entonces, yo fui a Suecia porque me gané una beca haciendo un escrito, me gané una beca que se llamaba un fellowship, no exactamente una beca porque yo estaba graduado, es un fellowship de un año por allá, y me busqué una beca, una matrícula de PhD. Y estaba haciendo una matrícula de PhD con una cosa que se llama modelación de dispositivos semiconductores MOS, que ahora son muy importantes. En aquella época era una curiosidad. Entonces, todo eso estaba en proceso. Y cuando llegó la hora de las mamellas, de regresar a Suecia, me dijeron que no puede ser, Isabel. ¿Por qué no puede ser? Nadie me decía nada, todo estaba en oscuro. Evidentemente era que sencillamente la seguridad del Estado no las tenía todas conmigo, el partido no le gustaba, yo estaba citando a los Feynman, estaba haciendo cosas, y al fin y al cabo, apelando al rector, una vez el rector, se llamaba Eustaquio Remedios de los Pueblos, horrible. Nombre de persona. Eustaquio Remedios. Ya cuando eso ya tú te habías encontrado con tu papá. Me había encontrado con Suecia, pero yo no decía nada. Yo pensé que había salido visto de eso, porque lo había visto supersticiamente. Y solamente estaba mal visto porque se había ido del país. Sí, no, pero además que el partido me dijo que no lo podía ver. Me acapararon, me hicieron decirle por teléfono de que yo no quería verlo.
Y entonces, pero yo logré escaparme de un tren de por la noche hasta Usala, lo vi y regresé y yo pensé que es limpio, qué clase de operación me di. Pero el problema es que mi papá me echó a perder la cosa y me mandó para Cuba. Una carta a la hermana y mismo, yo sabía que estaba cogido. Cuando me enteré de la carta, dije, ya estoy muerto. Entonces nada, la cosa es que nunca pude volver a Suecia a hacer el PhD, pero oye, es peor todavía. Me dicen, va a tenerlo que hacer aquí mejor. Entonces, bueno, cambié todo porque en Cuba no podía hacerlo, con la base de computación que me hacía falta estaba en Suecia, no podía hacer lo mismo acá. Pues hice una tesis en tecnología de Spot, que si yo hice otra cosa, hice mi tesis otra vez. Cuando termino mi tesis, había salido ya se había creado el Ministerio de Educación Superior y había una normativa de que para otorgar un grado científico hacía falta la aprobación del partido. Ay, Dios mío. Pero entonces, de modo, porque tú sabes que esas cosas en el país socialista es así, se sale una ley y tiene efecto retroactivo. Y ya la tesis mía estaba hecha y impresa, y me dijeron que no lo podía defender, porque el partido no aprobaba. Entonces, claro, si yo no podía obtener el grado científico, no podía mantener la categoría tampoco. De profesor titular. Claro, me iba a poder bajar de profesor titular y al fin y al cabo estaba claro que estaban votando. Dice, si tú te la llevas es porque eres un anormal, te estamos votando, compadre. Y entonces, como de mejores lugares, por desviaciones ideológicas. Por desviaciones ideológicas me fui. Entonces terminé en un lugar de diseño electrónico, me metí de diseñador electrónico, de ingeniero electrónico. Y de ahí salió ese de ingeniero electrónico empecé con los microprocesadores, hacer cositas, y hice un tareco para una valla que funcionó, que si yo sé cuánto, me mandaron a Japón a hacerlo. Primero fui a la Unión Soviética, fui poquito a poco. Y entonces con mucho trabajo, al fin y al cabo, Macolaje y Villo y esta gente me lograron sacar para Japón. Y entonces ahí fue cuando empezó todo, pero estaba botado a todos lados. Ah, tú sabes una cosa, estando ya me había convertido un poquito en cacique, ya estaba medio cacicado ya. Y entonces, uno de los grandes inquisidores de la universidad, que ahora era vicerrector, de los que me había aplastado, o sea, viene en una comitiva visitando Inciso, y me encuentra y el tipo me está haciendo cosquillita en la barriga y dice, esa es la cara. Y entonces me mandó un emisario para decirme que si quería hacer el doctorado, ya lo podía hacer, que el emisario me dijo, ya también perdonado. Hacer una formalidad y ya le damos el... Entonces yo le dije, ven acá, el problema es que hace 17 años ya de que yo me gradué. A estas alturas, ¿quién va a ser el tribunal? ¿Quién va a ser mi tutor? ¿Tú no te das cuenta que eso nada? No tiene sentido. Ya estoy ya para ser tutor, no para que me tutoree nadie. ¿Quién me va a tutorear en lo que yo sé? ¿Te das cuenta? ¿Quién me va a tutorear en esto? Entonces, tú te das cuenta que es absurdo. ¿Sabes por qué eso es absurdo? Para lo que existe, eso es absurdo, existe el honoris causa. Entonces usted me da un doctorado honoris causa y yo lo acepto. Siempre me he lamentado de ese rapto de dignidad, porque me hubiera venido muy bien tener el doctorado, ¿verdad? Bueno, señores, ¿tienen otra pregunta? Es un tesoro porque se está agotando, estará a la venta los pocos ejemplares que tenga y por supuesto él le da su dedicatoria de autógrafo. La verdad que se lee como un libro de aventura ese libro. Hay un señor. La última pregunta del pasado al presente, su juicio del analítico de Fidel a Raúl, aunque posiblemente no tuvo ningún contacto con él. Son buenas preguntas. Para básicamente tener una idea del futuro. Yo leí, la gente de las Fuerzas Armadas tenían una máquina de control numérico que querían adaptar, entonces le hicimos un trabajito. Y le arreglamos la máquina de control numérico, se la echamos a andar y le pusimos una computadora aquí para hacer esto, en fin, le hicimos un trabajito. Y con la misma me llega un generalote allá y aquí el ministro le manda un regalo, que yo sé cuánto, y me trae un cuadro de Raúl Castro. Ay, Dios mío. ¿Una pintura? Tenía que poner un retrato. No, bueno, era un retrato. Era un retrato, una impresión de un retrato enorme. Me traen. Yo veo que me he regalado un elefante.
Le dijiste a la secretaria, cuélgalo. Entonces, esto les ayuda a entender lo que pasó después. Bueno, entonces a mí me atendía directamente Carlos Lara. Y entonces Carlos Lara se llega por la oficina y yo tenía un cuadro por ahí. Hoy dice Carlos, mira lo que me regalaron. ¿Tú crees que voy a juzgar esto aquí? Y te recibir aquí empresarios extranjeros y carajo, y tener esa cosa que hay. Yo pienso que eso no. Me dice, puta esa mierda. Así mismo. Dice, puta esa mierda. O sea, que la simpatía que tenía Carlos Lara por Raúl Castro no era extraordinario. Con lo que te explica que es lo que le pasó a Carlos Lara después. Porque cuando el otro agarró el poder, dijo, ¿dónde está el calvito este? Ven acá. Afuera. Coge tu camino. Y entonces... Pero Mandy, en Cuba la gente no tiene poder. En Cuba tiene poder 2 personas y ahora la familia de esas personas. Hombre, claro. El resto son robots de Fidel Castro. De robots de Fidel Castro. Él era un robot de Fidel Castro. Claro, y no respondía. Es como el perrito de mi casa, que responde a Mabel y a mí me ladra como si fuera un ladrón. Ahora se dice que en realidad no va a ser que va a reemplazar a Raúl, el que está preparando es Alejandro. ¿Para qué se va? Da igual. Mandy. El hijo de Raúl. Mandy. Bueno, hay un hijo de Raúl que se llama Alejandro. Mandy. Se va Paquito. Paquito, ya. ¿Vas echando? No, voy a planchar un sombrero. Vengo para acá. Ese nunca lo veo bien, la mano, piensa que soy. Pasado mejor con Paquito, quizás. Yo se le dije, Paquito, ¿por qué no me presentas el libro y así te robas el show? Una pregunta para él. Sin duda que en Cuba lo controla todos los Castro, ¿no? Pero parece, me ha dado la impresión que en ese desorden, por un poquito de tiempo, la gente se puede colar y pensar un poquito en el medio antes que lo agarren Yo pienso que fue una situación singular. Yo no sé si habrán habido otras situaciones similares o si esto se puede repetir. Yo pienso, yo más o menos les expliqué el contexto en que esto se produce. Primero, mundialmente se estaba produciendo una revolución que fue la entrada de las microcomputadoras que cortó el costo de la computación en 100, que es una cantidad revolucionaria. Y eso fue esa fue la ola que se montó y se hizo en esa ola. Y que al mismo tiempo ocurrió el asunto de la potencia médica que me dio la grieta para entrar. Y entonces concurría el hecho de que la gente más inteligente que salía de la universidad se encontraba hostigada por el partido y hostigada por todas las organizaciones políticas, ¿te das cuenta? Y vilipendiados y apartados. Si alguien era un poquitico medio manejado, ya ese tipo estaba liquidado. Aunque fuera una empresa. Y yo decía, échamelo para acá, échamelo para acá, aquí no va a tener problemas. Y así tenía 2 o 3. Y entonces incluso a veces me acusaban, la gente que no me quería bien, decía, lo que tienen ahí es un centro de maricones y entonces, porque es verdad que tenía unos cuantos, pero sobre todo eran gente que no se veían bien en la academia de ciencia, que no se veían bien en institutos de investigación, y los iban separando. Y entonces cuando yo le dije, no, ven para acá, lo que estaba cogiendo era la crema, porque lo que había rechazado el sistema era precisamente lo más brillante. Y entonces concurrieron toda una serie de factores que hicieron que aquello se pudiera producir. Yo no sé si han concurrido esos factores en otro momento, pero me parece que no. Yo puedo comentar sobre eso. Yo también, bueno, seguro va a decir lo que yo. Bueno, pues te dejo. No. Pero tú. No sé si tú levantaste la mano primero. Es mi esposo, por eso está.